La Ouija, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Soy de la Ciudad de México y esta es mi experiencia. Todo comenzó cuando mi papá decidió comprar una casita a las afueras de la ciudad. La casa era bastante grande y estaba a muy buen precio. De hecho, le quedó algo de dinero para hacerle algunos arreglitos. Mis hermanos y yo nos resistíamos a mudarnos tan lejos, ya que siempre hemos vivido cerca del centro. Por su parte, mi mamá estaba fascinada con la idea de por fin tener su casa propia. Aceleramos la mudanza y todo transcurría de lo más normal. Lo único bueno de esa casa es que cada uno de mis hermanos y yo tendríamos nuestra propia habitación. Ese día fue bastante ajetreado, así que al final del día todos estábamos muy cansados. Mi papá trajo algunas pizzas para cenar. Estábamos en medio de una pequeña discusión por quién ocuparía las habitaciones, cuando sin motivo alguno se cayó un alterón de platos que se encontraba encima de una mesita de la cocina. En ese momento todos nos quedamos callados. Fue un silencio bastante perturbador. Cuando mi mamá comienza a buscarle la lógica para tratar de tranquilizarnos, mi hermano mayor, que siempre le ha gustado los temas paranormales, dice que mañana pedirá una ouija prestada para estar seguros que no hubiera fantasmas. Todos lo tomamos a broma y lo retamos para hacerlo al día siguiente. En la mañana Carlos, que es mi hermano mayor, salió a pedirle prestada la tabla a un compañero de la universidad. Al cabo de mediodía ya se encontraba de regreso en la casa. No lo podíamos creer. La había conseguido. Le pedimos jugar enseguida, a lo que nuestra petición fue negada. No lo usaríamos hasta que estuviéramos todos. Ese fue el trato. Por la noche que llegó mi papá, ya teníamos todo listo para empezar. Nos sentamos alrededor de la tabla, mis dos hermanos, mis padres y yo. Dijo que papá y él lo harían primero. Colocaron sus dedos sobre el triángulo y empezaron a preguntar que si se encontraba alguien en la habitación. Estábamos un poco nerviosos, ya que una de las puertas se cerró de golpe sin motivo alguno. No había corrientes de aire ni nada por el estilo. Preguntamos nuevamente sin obtener respuesta, a lo que mi padre, ya enfadado, nos dijo que nos fuéramos a cenar, que aquí no había nada de fantasma. Pero en cuanto quitó los dedos del triángulo, comenzó a moverse tan velozmente que fue imposible leer lo que decía. Mi hermana, asustado, aventó la tabla al suelo. ¿Qué demonios fue eso?, Carlos preguntó. Mi papá, molesto, creyendo que mi hermano lo había hecho. No lo sé, dijo muy asustado. Eso es solo que no dejaba de moverse y no supe qué hacer. Entonces mi madre la levantó del suelo y comenzó a preguntar: ¿hay alguien en este momento con nosotros? Sí, marcaba el cursor. Todos nos mirábamos y preguntábamos: ¿por qué a mamá? Y a Carlos sí le contestaba: ¿necesitas que te ayudemos a ver la luz? Cuando nuevamente le contesta y le dice que no. ¿Estás molesto? Sí. ¿Por qué? Porque no quiero a ese hombre, dijo refiriéndose a mi papá. Eso. Eso nos causó bastante risa, cosa que le gustó a mi papá, y dijo basta de tonterías, y le quitó la tabla a mi mamá. Cuando mi papá se dirigía hacia afuera con la tabla, sintió cómo se la jalaron con tanta fuerza que fue imposible seguir sosteniéndola. Cuando cayó al suelo se deslizó y, como si alguien la jalara, llegó a los pies de mamá. El cursor comenzó a moverse. Nuevamente jugamos. Ahora sí estábamos realmente aterrados. ¿Cómo podía ser posible eso? Era tanta la impresión que no nos dimos cuenta que mi padre sangraba de la mano. Tenía una especie de aruños bastante profundos. Cuando mi madre corrió a querer ayudar a mi padre, la tabla se deslizó nuevamente por el piso, impidiéndole el paso, y volvía a poner la frase una y otra vez: jugamos, Bonnie. Jugamos, Bonnie. Eso era imposible. Solo la familia conocía ese apodo de mi madre, ya que mi abuelo se lo había puesto cuando nació, así que era imposible que un pedazo de madera lo supiera. Mi hermano la agarró y la puso en una bolsa. Tengo que deshacerme de ella, papá. Mi papá lo quiso acompañar, pero él se negó. Dijo que sería mejor que se quedara para que le curaran. No sé si fue coincidencia o el destino, ya estaba marcado, pero cuando mi hermano iba camino a tirar la tabla, un carro atropelló a mi hermano. Gracias a Dios no fue muy grave, solo una pierna rota y algunos raspones.
Cuando nos hablaron para avisarnos, nos fuimos directo al hospital muy preocupados. Al llegar vimos que ya lo estaban dando de alta y nos regresamos a la casa. En el camino solo hablamos de que a pesar del accidente, algo bueno salió de eso. Por fin nos habíamos deshecho de esa ouija. Pero solo lo creíamos porque al llegar a casa nos encontramos con la sorpresa de que la tabla se encontraba en la mesita de la sala. No podíamos creerlo. ¿Cómo es que la tabla había vuelto nuevamente a la casa? Mi padre, muy nervioso, habló al amigo de mi hermano y le contó todo lo acontecido. Le pidió que viniera a nuestra casa por su hija y que él le pagaría el taxi y le daría algo extra por los inconvenientes. Pero lo que dijo el muchacho a continuación nos dejó a todos completamente helados. Discúlpeme mucho, señor, pero ahora ya no es problema mío. Me alegro que el accidente de Carlos no haya pasado a mayores, pero no puedo ir por esa cosa, ahora que por fin me deshice de ella. ¿Pero qué es lo que dices, muchacho?, contestó mi papá. Esa cosa me ha atormentado desde hace años. No había podido deshacerme de ella. Intenté todo, quemarla, tirarla, pero todo era en vano. Siempre regresaba y cada vez que lo hacía, con una tragedia nueva para mí y mi familia. Así que no puedo ir por ella. Y perdóneme, señor, pero tengo que colgar. ¿Cómo sabíamos que esto pasaría? Estábamos terminando de empacar. Hoy mismo nos mudamos. Queremos estar lo más lejos posible de esa cosa. Solo una última sugerencia. Regálela lo más pronto posible. Solamente así podrán deshacerse de ella. Y cuando lo logren, váyanse lo más lejos posible. De verdad, perdónenme. Adiós. Ese desgraciado sabía todo eso y aún así se atrevió a dársela a mi hijo, decía mi madre mientras lloraba. Esa noche hubo bastante actividad en la casa. Se escuchaba que alguien caminaba de un lado a otro. Nos tocaban las ventanas. Juro que fue la noche más larga de mi vida. Ninguno pudimos pegar el ojo por miedo a lo que pudiera suceder. A la mañana siguiente, mi madre preparaba el desayuno cuando tocó una señora con 2 niños vendiendo pequeñas artesanías hechas con botes de aluminio. Se veían de aspecto muy humilde y mi mamá los invitó a que pasaran, que se sentaran a comer con nosotros. Todo eso nos pareció bastante raro, porque mi mamá nunca dejaba que entraran extraños a la casa. Después de desayunar, la señora dijo que tenía que retirarse. Mi madre apresurada comenzó a hacerle una despensa y varios regalos. Todos la mirábamos con asombro hasta que nos dimos cuenta de sus verdaderas intenciones. Entre el mandado, la ropa y los juguetes estaba esa maldita ouija. Mi madre se las dio y no pudo evitar llorar al entregárselas. La señora preocupada le preguntaba que si se encontraba bien, a lo que mi madre de inmediato contestó, temiendo a que fuera a ser descubierta, que sí, que era solo que le gustaría poderla ayudar más. En cuanto se marcharon, mi mamá nos ordenó empacar. Ese mismo día nos fuimos de esa casa y jamás hemos vuelto hasta la fecha. La casa sigue en venta, por si a alguien le interesa. El funeral de Manuel, escrito por Anaí Veloz, historias macabras para no dormir. Soy de un pequeño pueblo de la ciudad de Durango y mi relato es el siguiente. Mi hermano Manuel era el mayor y el que estaba a cargo de mi hermana Lorena y de mí. Nosotros teníamos en aquel tiempo 7 y 10 años y Manuel tenía 17 años. Se suponía que él debía de amarnos y protegernos, pero era todo lo contrario. Él siempre nos golpeaba y abusaba de una manera inapropiada de nosotras dos. Es por eso que al cumplir los 14 años me fui de mi casa y al año regresé por Lorena para sacarla de ese infierno. Se han de preguntar el por qué nunca se lo dijimos a mis padres, pero es que en ese tiempo eran de mente muy cerrada y en lugar de ayudarnos, podríamos recibir una buena paliza. Pasaron los años y Lorena y yo pudimos superar todo el mal que nos hizo Manuel y logramos hacer nuestra familia hasta que recibimos esa inesperada llamada. Era mi madre comunicando que Manuel había muerto por la mañana, que teníamos que ir de inmediato. Lorena y yo decidimos ir para ayudar a mamá con lo del funeral. Llegamos y comenzamos a barrer el patio donde íbamos a velarlo. Del pueblo de donde soy se acostumbra a hacer comida para darle a las personas que van a rezar.
Estábamos prendiendo la leña cuando del cuarto donde se quedaba mi hermano comenzaron a escucharse fuertes golpes, como si quisieran tumbar las paredes. Las personas que nos estaban ayudando a preparar la comida comenzaron a rezar, ya que doña Emma decía que mi hermano Manuel estaba recogiendo sus pasos, que hiciéramos caso omiso de lo que escuchábamos, que lo dejáramos que se despidiera de sus cosas a gusto. Tratamos de seguir haciendo la comida cuando de repente escuchamos cómo gritaban mi nombre y el de mi hermana, una y otra vez. Lorena, al escuchar su nombre, cayó desmayada de la impresión. «Es Manuel», dijo una vecina llorando. «Pobrecito, ya está recibiendo su castigo por todo lo que hizo». Nosotros nos quedamos mirándola con molestia y decidió irse por miedo. A los pocos minutos despertó Lorena bastante nerviosa y dijo que se marcharía, que ella no le debía nada a Manuel y que no se quedaría. Mi madre, un poco triste, no trató de detenerla, así que para disimular su molestia, dijo que iría a acomodar unas sillas en la sala para que rezaran adentro, porque se soltó un aire muy fuerte y comenzó a chispear. Nosotros nos fuimos a traer unos refrescos a la tienda y cuando venimos de regreso, vimos como varias señoras y señores salían corriendo y gritando de la casa de mi mamá. Yo, asustada por creer que le había pasado algo a mi madre, aceleré el paso para ver que todo estuviera bien, cuando doña Emma me agarra del brazo y me pide que no entre, porque Manuel está sentado en una de las sillas. «¿Pero qué es lo que estás diciendo, doña Emma? ¿Cómo puede ser eso posible? Mi hermano está muerto». «¿Dónde está mi mamá?» «Ay, mijita, tu madre está adentro rezando para que pueda descansar en paz tu hermano, pero él sigue sentado en la silla». «¿Y qué podemos hacer, doña Emma?», pregunté asustada. «Corre, corre, mija, y ve por el padre y explícale todo lo que está pasando». Cuando llegué a la iglesia y le conté lo sucedido al padre, inmediatamente accedió y tomó un maletín donde colocó 2 cirios y agua bendita y nos fuimos enseguida. Cuando llegamos, la gente seguía afuera sin querer entrar. Mi madre, al vernos, rompió en llanto y le dijo al padre que nos ayudara, ya que aún seguía Manuel ahí. El padre prendió los 2 cirios y mientras oraba colocaba la cera de los cirios en forma de cruz en cada una de las sillas. Yo le pregunté para qué hacía eso y él respondió que era para que él ya no se pudiera sentar y se diera cuenta de que ya no pertenecía a este mundo. Pidió que colocáramos una jarra de agua debajo del féretro, ya que muy probablemente él tenía sed, y nos dijo que tenía que venir mi hermana para que le diera su perdón. Tardamos bastante para que aceptara, y cuando por fin la convencimos, nos pusimos alrededor del féretro y comenzamos a decirle que lo perdonábamos por todo el mal que nos había causado, que se fuera en paz. Después de eso, el padre cerró el féretro y pidió que lo amarráramos con un lazo mojado con agua bendita y lo fuéramos a enterrar esa misma tarde. Cuando quitamos la jarra para sacar el féretro, esta se encontraba totalmente seca. Tuvimos que volverla a llenar de inmediato y dirigirnos con ella hasta el panteón. Ya cuando estábamos por enterrarlo, del ataúd comenzó a brotar pequeños hilos de sangre. Nunca supe por qué fue eso, pero el padre les dijo que se apresuraran a bajarlo. Los sepultureros gritaron con horror al darse cuenta cómo el ataúd comenzaba a moverse con bastante fuerza. Todos los presentes podíamos escuchar los gritos desgarradores de mi hermano. El padre sacó de inmediato un aceite y comenzó a echárselo en el ataúd. Yo no entendía bien lo que hacía, ya me encontraba en shock, y después de pronunciar unas palabras en un idioma que no entendía, todo quedó en aparente calma. Ya no había más gritos y el ataúd por fin estaba quieto. No sé si ustedes me crean, pero juro que no les miento. Hasta la fecha no me he vuelto a parar ni en el panteón ni en la casa de mi mamá, ya que decidimos venirnos para la Ciudad de México y olvidarnos de lo sucedido. Aunque supe por mi madre que el lazo con que amarraron el ataúd sigue apareciendo afuera del cuarto de mi hermano, los vecinos aseguran que lo han visto deambular por las calles del pueblo gritando mi nombre y el de mi hermana. Ya le hemos mandado a hacer varias misas y esto no para. Si alguna persona pudiera ayudarnos, se los agradecería mucho. Nosotros ya no hemos visto nada desde aquel día, pero mi madre se está volviendo loca. Yo creo que entre las personas que te siguen, alguien debe de saber qué hacer.
Gracias. En el comentario fijado estaré dejándote una lista de 55 relatos de Anaís Veloz. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando un like y un bonito comentario. Las supersticiones de Vero, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Mi abuelita falleció hace 2 meses. Ella jamás quiso ir al hospital, ya que ella decía que ahí se iría más rápido. Con mucho dolor aceptamos su petición y sus últimos días los pasó en su casa, tal y como ella lo había querido. Nos hablaron a las 3:30 de la mañana para avisarnos que mi abuelita había muerto, que fuéramos lo más pronto posible para despedirnos de ella antes de que llegara a la funeraria. Mi esposo y yo nos fuimos a toda prisa y gracias a Dios alcanzamos a darle un último beso. Mi mamá estaba bastante devastada y me pidió que le dijera a mi esposo que me permitiera quedarme con ella. Él aceptó, pues ya solo serían unas pocas horas las que estaríamos ahí. Eran casi las 6 de la mañana cuando nos dormimos en la habitación de huéspedes, mi mamá y yo. Cuando siento como si me sobaran la espalda, en ese momento me levanté de inmediato, creyendo que era mi tío que necesitaba algo, pero nada, no había nada. Supuse que solo lo había imaginado y traté de volver a dormir, cuando nuevamente siento a alguien pasando su mano por mi espalda. Volteo muy despacio y no sé si me lo crean, pero juro que veo a mi abuelita que me miraba y me sonreía desde la puerta de la habitación. Traté de despertar a mi mamá, pero era en vano. Supuse que fueron las pastillas que se tomó. Pude ver a mi abuelito unos cuantos segundos y de repente desapareció. A las 7 pasadas me dieron ganas de ir al baño, pero me resistí a ir por temor de volverla a ver. Pero ya era imposible aguantarme. Decidí levantarme a toda prisa y tratar de no voltear hacia el cuarto de mi abuelita, ya que el baño se encontraba justo enfrente de su recámara. Entré sin voltear, pero al salir fue casi imposible no hacerlo, y la pude ver sentada en su sillón mirando hacia su jardín. Lo raro es que no se veía tan viejita, sino todo lo contrario. Se veía joven y resplandeciente. Cuando ella volteó, de inmediato corrí hacia la recámara y abracé a mi mamá, que seguía sin despertar. A las 10 de la mañana le conté lo sucedido a mi mamá, pero no me creyó. Dijo que probablemente serían mis nervios. Nos fuimos al velatorio y ya estaba mi abuelita ahí. Lucía tan bella como si estuviera dormidita. Cuando se acercó, mi mamá notó que el vidrio que se encuentra en la caja para proteger el cuerpo estaba suelto. Podías levantarlo y tener contacto con el cuerpo. Mi madre vio cómo mi abuelita empezaba a sudar. Se podía ver claramente varias gotas de sudor. Me pidió que fuéramos a conseguir un pañuelo para limpiarla, y justo cuando regresábamos se escuchó a doña Vero gritar. Doña Vero es la persona que trabaja con mi abuelita. Pero muchacha, pero muchacha tonta, ¿qué es lo que has hecho? Mi mamá y yo nos quedamos paradas sin poder decir o hacer algo. Doña Vero gritaba una y otra vez: Carla, ¿qué fue lo que hiciste?, le reprochaba llorando. Carla, su hija, solo la miraba avergonzada cuando se acercaba a mi tío y le pregunta qué fue lo que la puso así. Lo que ella respondió bastante apenada: lo siento, patroncito, es que mi hija Carla levantó el cristal del ataúd y le limpió el sudor a su mamá. Y mi tío le dijo que no se preocupara, que nadie se había molestado, que pediría que lo cerraran bien, a lo que ella contestó bastante preocupada: es que ustedes no entienden, su mamá no se quiere ir sola, es por eso que ella está sudando, y como esta niña tonta se lo limpió, ahora mi patrona vendrá por ella. ¿Pero de qué demonios hablas, Verónica?, le dijo mi tío en tono molesto. Esas son solo ocurrencias de tu pueblo. Nada le va a pasar a tu hija. Es mejor que te vayas a descansar. Estás muy nerviosa y necesitas reposo. Le dio un billete y se salió mi tío enojado. Mi mamá y yo sentimos un poco de pena por ella y la llevamos a la cafetería para tranquilizar un poco a la señora Vero. Pero ella parecía no tener consuelo. Le platiqué lo que había pasado esa mañana y Vero me dijo que mi abuelita quería que me fuera con ella, pero que mi miedo me había salvado. Mi mamá le dijo de que la gente se muere. Son cuentos que inventa la gente para asustarnos.
Vero se levantó muy triste y dijo: mañana a mi patrona la entierran y a mi hija la velarán. Mi mamá se quedó preocupada por la actitud de Vero, pero no pudimos hacer nada por ella y nos regresamos a la sala a seguir velando. Al día siguiente fuimos al entierro de mi abuelita. Salíamos del panteón como a las 4 de la tarde, cuando suena el celular de mi mamá y era Vero llorando. ¿Pero qué pasa, Vero?, decía mi mamá una y otra vez. Por un momento mi mamá se quedó petrificada sin poder hablar. Después de unos segundos me dice mi mamá que Carla, la hija de Vero, había muerto por la mañana y según los doctores había sido muerte natural. Mi tío, aún incrédulo, decidió dirigirse a la casa de la señora Vero para desmentirse. Y tal fue su sorpresa al llegar a la casa y ver aquel triste panorama. Carla parecía estar dormidita como toda una princesita. Al vernos, Vero comenzó a llorar. Se los dije, mi patrona se llevó a mi hija. Se lo juro que parecía una mala broma. Cuando me acerqué a verla, pude notar que ella también sudaba. Se lo hice saber a mi mamá, a lo que pidió que nos fuéramos, porque estaba muy asustada. Pero ya casi en la salida, Vero nos paró y nos dijo que ahora Carla y mi abuelita la esperaban y que esto nos sirviera de lección, que no son chismes de gente de pueblo, como dice usted, mi patroncito, dijo dirigiéndose a mi tío. No sabíamos qué hacer, pero para tranquilizar las cosas, dijo mi mamá que iríamos por algunos panes y galletas para ofrecerles a la gente. Fuimos y compramos las cosas, pero mandamos con unos familiares, ya que hasta la fecha aún tememos de las supersticiones de Vero. Hemos Rivalidad, escrito por Anaís Veloz. No querrás que te lo cuente. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguela. Sentí morirme aquel día 25 de octubre del 2014, pues la venda que yo mismo usaba para cubrir mis ojos finalmente se cayó. Siempre fui señalada por mis amigos, vecinos y familiares por la manera en que criaba a mis hijos, pues decían que era una madre sobreprotectora y hasta cierto punto chantajista con ellos. Pero había un porqué de todo esto. Mi esposo me abandonó después de negarme a dar en adopción a Manuel, pues mi niño había nacido con labio leporino y una pequeña discapacidad en una de sus piernas, así que sabía que tendría que trabajar el doble para sacarlo adelante. Martín, mi primer hijo, salió igual a su padre, pues desde muy joven se volvió alcohólico y mujeriego. Al cumplir los 16 años ya era padre de unas gemelas y un varón. En cambio con mi Manuel era diferente, muy trabajador y excelente estudiante. Pese a las burlas de la gente, él nunca se dio por vencido. Siempre nos vimos envueltos en problemas con los vecinos por los constantes robos de Martín. Todavía no lográbamos terminar de pagar en un lado para que nos lo denunciaran, cuando este cabrón volvía a hacer de las suyas. Vivía avergonzado de mí y de su hermano, pues yo lavaba y limpiaba ajeno, y a su hermano le apodaba el chueco, haciendo burlas de su condición. Un día mientras cenábamos, una vecina tocó a la puerta con bastante desesperación. ¿Pero qué pasa, mujer? ¿Acaso me quieres tumbar la puerta? Ay, doña Flor, discúlpeme mucho, pero mi hijo Gabriel me acaba de decir que allá en las canchas estaba tirado Martín muy golpeado, y al parecer que niña, habla ya, le dije inquieta. Ay, doña Flor, pues al parecer le cortaron las manos. ¿Pero qué demonios dices, niña? ¿Cómo te atreves a venir a contar semejante mentira?, le decía llorando. Lárgate y no te vuelvas a parar en mi casa. Tranquila, mamá, Lupe solo quiso avisarte. Pues yo qué culpa tengo que el Martín sea ratero, si antes agradezca que no se lo mataron. Ya, Lupe, cállate tú también. Entiende, mi mamá está alterada. Pues sí, pero no le da derecho de tratarme así. No podía dejar de temblar. Me aterraba la idea de imaginar a mi pobre muchacho sin sus manitas. Mira, mamá, necesitas calmarte un poco. Voy a ir a ver si lo que dice Lupe es cierto. Ve, hijo, y por favor no vuelvas sin tu hermano. Mi hijo besó mi frente y emprendió camino en busca de su hermano. Pasaron los minutos y las horas y yo tenía noticia de ninguno de ellos. Así que cansada de esperar, tomé mis llaves y justo cuando me disponía a salir, sonó mi teléfono y al contestar, bueno, mamá, ¿qué pasa, Manuel?
¿Dónde demonios estás? ¿Qué pasó con Martín? Mira, mamá, necesito que te vengas de inmediato aquí al hospital. ¿Pero qué pasó, Manuel? Aquí te explico, mamá. Salí a toda prisa y afortunadamente pude encontrar un taxi rápido. Al llegar al hospital, Manuel me pidió que me sentara, pues tendría que darme una mala noticia. Mamá, desafortunadamente lo que dijo la Lupe era cierto. A Martín le cortaron las manos y estaba bastante golpeado. No te contestaba porque tuve que donar sangre porque tuvieron que hacerle una cirugía de emergencia en ambas manos. Pero afortunadamente salió muy bien y ya está en recuperación, mamá. Sé que no será fácil, pero saldremos adelante. Mi corazón se partía en mil pedazos al imaginar lo que estos malditos le habían hecho a mi hijo. Pero Manuel tenía razón, ya no tenía sus manitas, pero estaba vivo y era muy posible que todo eso que vivió lo ayudara a cambiar y a dejar el alcohol. Pero qué equivocada estaba. Martín se volvió peor, pues su resentimiento hacia nosotros y la vida se acrecentó. Se estaba dejando morir frente a nosotros y eso provocó que también se echara a perder mi Manuel. Poco a poco se fue relacionando con ese tipo de gente buscando la venganza que tanto le pedía a su hermano. La gente comenzó a notar los cambios en mi hijo, pues las camionetas, las joyas y los múltiples escoltas lo hacían tan evidente y yo me quedaba callada por comodidad. Cierto día mis hijos sobrepasaron los límites. Llegó Manuel en la madrugada con un par de hieleras y al destaparlas había 4 manos y 2 cabezas de unos hombres no mayores a ellos. Estos celebraban el terrible acto que había cometido Manuel, pues era el regalo que tanto le pedía a Martín, la vida de los malditos que le habían cortado las manos a mi hijo. ¿Crees que te ves bien festejando la muerte de estos muchachos, Manuel? Ay, mamá, son los malditos que le cortaron las manos a Martín. Ellos no merecían vivir. Y tú sí, Manuel. Pues sí, mamá. Yo solo me vengué de lo que le hicieron a mi hermano. Esos perros solo le hacen daño a la sociedad. Ah, sí, hijo. ¿Y qué te hace tan diferente a ellos? Tú también vendes droga y lastimas a los que te deben o a los que son tus rivales. De veras que no te reconozco, Manuel. Y tú, Martín, ¿no te duele lo que has convertido a tu hermano? De veras que a ti te pasan las cosas y sigues igual. No entiendo en qué me equivoqué con ustedes. Me fue a mi cuarto llena de desilusión. Esos no eran los hijos que yo había criado. Estos eran un par de monstruos que no conocía. Sabía que tarde que temprano estos no terminarían bien. Manuel buscando siempre la aprobación y el cariño de su hermano, y Martín toda la vida con sus envidias y resentimientos hacia su hermano. Él buscaba culpables de todas las cosas que le pasaban a consecuencia de sus malas decisiones. Un día Manuel y su gente habían hecho el mejor trabajo de su vida, pues estos habían dado un gran golpe a un grupo contrario, obteniendo de aquel derramamiento de sangre algunos millones, casas, carros y drogas. Al enterarse, Martín le pidió gran parte de las ganancias. Este no se conformaba con que Manuel se hiciera cargo de sus hijos, de las cuentas de las múltiples cirugías y terapias y de las cuentas de la casa. Martín, lleno de rabia, le juró que se vengaría y todos lo tomamos como una más de sus rabietas, pero esta vez no mentía. Manuel se fue muy molesto de la casa y Martín se fue a su habitación, así que yo hice lo mejor que sabía hacer, tomarme un par de pastillas para desconectarme de mi perversa realidad. Muchos dirán que el dinero lo es todo en la vida, pero se equivocan, pues te sabe a mierda después de ver en lo que el dinero te convierte. Desperté pasadas las 4 de la tarde. A una adormilada prendí la televisión mientras me preparaba un té, pero rápido llamó mi atención un boletín informativo de la Policía Federal, donde presentaban a la organización criminal más peligrosa del estado de Jalisco. Quedé en shock al escuchar el nombre, pues se trataba de la célula criminal que dirigía Manuel, mi hijo. Le pedí a Dios que solo su gente fuera la que había sido capturada, pero mis plegarias fueron interrumpidas cuando amarrado de pies y manos fue presentado a mi hijo como el líder. Decían que la captura se había llevado a cabo gracias a una llamada anónima, donde los habían alertado que ahí se encontraba Manuel, el jefe de sicarios. En ese momento entendí todo. Martín había cumplido sus amenazas y entregó a su hermano por unos cuantos pesos. Entregó al que se había metido en todo ese mundo de mierda y oscuridad por él. Lamentablemente, mi hijo fue asesinado al llegar a prisión, pues con el paso del tiempo se había hecho de múltiples enemigos, y estos al saber de su llegada lo golpearon hasta matarlo. Sé que se escuchará mal, pues soy su madre,
pero estaba preparada para la muerte de mi hijo debido a la vida tan acelerada que vivía. Para lo que no estaba preparada era para verlo morir por boca de su hermano. Martín no lo soportó y pagó para que lo asesinaran. Ahora me he quedado sola y la gran culpa es mía, pues siempre me dejé manipular por mis hijos y se me olvidó que la madre era yo. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Deja tu pulgar arriba y un bonito comentario. Recuerda que en la descripción del video está el link de la página de nuestra querida escritora Anaís Veloz, Historias Macabras para no dormir y no querrás que te lo cuente. Trovadores, en la descripción de este video se encuentra el link de la página del autor del siguiente relato, Ale Morales Gómez. Síguelo. Elizabeth. Elizabeth llegó a vivir a aquel pueblo pequeño y tranquilo, de gente sencilla y trabajadora. Nadie sabía quién era ella, ni mucho menos su procedencia. Compró una de las casas más grandes del pueblo. Llegó con 2 empleados, al parecer una pareja de esposos. Ellos eran los encargados de todo, las compras, el aseo, las encomiendas. Elizabeth no salía de su casa para nada. Solo en las noches se le escuchaba hablar, reír y dar órdenes, ya que cada fin de semana celebraba reuniones con amigos. Amigos que no pertenecían al pueblo, venían de otros lugares, llegaban en autos costosos. A eso de las 10 de la noche, antes de las 3 de la madrugada ya se habían marchado. Nadie del pueblo llegó a asistir a una reunión de estas. Lo que sí se sabía es que en estas reuniones se consumían pocos alimentos, a pesar que se veía llegar muchas personas. En el supermercado se compraba pocos víveres, pero sí mucho alcohol, más que todo vino tinto. De lo que allí pasaba se especulaba mucho, que era un prostíbulo, que había trata de personas, que se vendían drogas. La realidad es que nadie sabía qué ocurría allí. La pareja de empleados no hablaban nada o eran mudos. Las compras siempre las llevaban escritas en un papel, así que nunca cruzaron una palabra con nadie. La vida seguía. Aunque aquellas reuniones habían acabado con la paz del pueblo, poco o nada se podía hacer, ya que estaba en su propiedad. Lo único era el ruido. Empezaron rumores que allí desaparecían personas. En el pueblo se hablaba del tema, pero hasta el momento ningún habitante se había reportado como desaparecido. En las noches hubo cambios extraños. En las noches de celebración se seguían escuchando gritos, pero a diferencia de otras noches que eran de festividad, se escuchaban gritos desgarradores de dolor y miedo. Las autoridades estaban preocupadas por esta situación, así que una mañana sin previo aviso llegaron a aquella casa. La pareja muy diligente abrieron la puerta, preguntaron por la señora, pero estos por señas le mostraron que dormía. La policía preguntó a qué horas podrían verla. Estos en el reloj señalaron a las 8 de la noche, así que la policía se fue y quedó de regresar en la noche. Así fue, a las 8 de la noche un par de agentes estaban parados en la puerta. Fue la misma Elizabeth quien abrió y los invitó a entrar. Era una mujer de unos 40 años, bella, reluciente, la más hermosa que hayan podido ver, dijeron los dos policías. Poco se sabe de lo que hablaron. De lo que sí es seguro es que los dos hombres salieron de allí convencidos que una mujer de esa clase no podía hacerle daño a nadie. La rutina en el pueblo siguió tal y como estaba, hasta que los moradores se acostumbraron a las fiestas de cada fin de semana. Se hizo algo tan común que nadie le prestaba atención. Pasaron meses y años. En el pueblo pocos le prestaban atención a la casa de Elizabeth y lo que allí podía pasar. Elizabeth solo se veía afuera en las noches. Cada día se veía más joven. Se podría decir que cada vez más rejuvenecida. Según los moradores, ya llevaba 10 años allí y cada día se veía más joven. Muchos decían que por eso no salía en la noche, para conservar su juventud. Todo seguía igual. La rutina del pueblo no cambiaba y lo que pasaba en fines de semana hacía parte de la rutina. El cambio fue todo lo contrario. Las reuniones dejaron de ser numerosas. Más aún, dejaron algún fin de semana de hacer reuniones. Algo estaba pasando. También porque empezaron a desaparecer personas del pueblo, jóvenes y niños. Volvió el rumor que allí en esa casa estaban las personas desaparecidas. De nuevo la policía volvió a hablar con ella. Eran las 3 de la tarde cuando dos agentes pidieron verla. La respuesta de los empleados fue la misma. Los dos agentes exigieron hablar con ella,
Como tenían una orden, entraron hasta las habitaciones. Lo que encontrarían allí los dejó sorprendidos y horrorizados. En la habitación principal no había una cama, había un ataúd. Sin saber qué hacer, la abrieron. Una gran cantidad de alimañas salió dentro del féretro, unos negros muy lujosos. Los dos policías retrocedieron mientras las alimañas llenaban la habitación. Para mayor horror, dentro del ataúd y bajo todos aquellos animales estaba Elizabeth. Se veía radiante. Los policías quisieron despertarla, pero estaba muerta. Se veía como si durmiera, como si estuviera en completa paz, pero no tenía pulso ni respiración. Esto era algo que no esperaban, así que un policía se quedó custodiando el cadáver, mientras el otro iba a avisar a su jefe y a traer un especialista que revisara el cadáver. Este trámite se demoró, así que llegó la noche a la casa de Elizabeth. De un momento a otro, esta simplemente despertó. No podía ser. El policía estaba confundido. Solo vio cuando ella se paró del ataúd y le sonrió con cordialidad. Cuando llegó el forense, el otro policía y el jefe, Elizabeth y el policía charlaban alegremente en la sala. Los agentes le preguntaron a qué se debía el ataúd. Ella les aseguró que estaba preparándose, porque dentro de 3 días se moriría. Les confesó que ese pueblo ya no tenía nada que ofrecerle. Con sus encantos despidió a los agentes de la ley, sin dejarles tiempo de sugerir registrar la casa. Efectivamente, 3 días después, Elizabeth murió. Ya tenía la mejor bóveda paga en el cementerio del mausoleo más costoso. Los dos empleados la enterraron. En un papel escrito decía que no le hicieran ceremonia religiosa, ya que ella no era creyente. Fue enterrada así en silencio como llegó. Los dos empleados estuvieron un día más en la casa organizando, moviendo cosas aquí y allá. Al día siguiente no los vieron salir, solo desaparecieron. 2 días después la policía, sin saber qué hacer, entró a la casa. Los dos empleados estaban sentados en la sala muertos, con 2 incisiones en sus cuellos. Les habían chupado la sangre. Algo más extraño aún, eran mudos porque no tenían lengua. En alguna época de la vida se las habían cortado. Fueron enterrados al lado de Elizabeth. Ella solo con este nombre y la pareja con un NN. Nadie sabía sus nombres. Aquella casa quedó abandonada, ya que nadie sabía de dónde había aparecido aquella mujer, pero los ruidos siguieron, no los de festividad en vida de Elizabeth, sino gritos y llantos lastimeros. No solo era uno, no en momentos de la noche, toda la santa noche. Era como vivir un infierno. Fue así que las autoridades debieron tomar cartas en el asunto e ir a revisar la casa. Todo se veía en completa normalidad, pero en un trasfondo, un piso cubierto en la habitación de Elizabeth, hicieron un hallazgo terrorífico y sangriento. Encontraron bajo ese piso más de 32 cadáveres, algo que no cabía en la mente de nadie. En verdad, en ese tiempo allí se cometían asesinatos en la propia cara de las autoridades. 4 años después, cuando fueron a sacar los restos mortales de Elizabeth y sus empleados, otra sorpresa los esperaba. En el féretro de ella no había nada, solo el ataúd vacío. En el de los dos empleados pululaban las alimañas, arañas, sapos y serpientes. Era un espectáculo aterrador e inexplicable. El sacerdote no permitió sacar los ataúdes. Allí permanecen hasta el día de hoy, aunque eso hace muchos años. Todavía se habla de esta historia en el pueblo. Algunos aseguran que ven llevar a Elizabeth a dormir en el día a su tumba. Hemos llegado al final de este episodio. Agradecería mucho que vayas a la descripción de este video y sigas la página de nuestro querido escritor Alex Morales Gómez, Terror y Misterio. El Indio Condenado, escrito por Lunita Azul, Laura A.B., la bloquera del terror. Mi tía abuela me contó que en su pueblo hace muchos años sucedió una terrible tragedia e injusticia, pues en esa región existía una pequeña tribu de indios y otra de chamanes malos de la hacienda que se dedicaban a la magia negra. Dentro de la región, un día llegaron unos hacendados a habitar la vieja hacienda de Guadalupe. Era una familia con dos bellas señoritas, Ángela y Rosa. Ambas eran hermosas, pero Ángela, tributo a su nombre, parecía un ángel.
Poco tiempo después, Ángela, cortando flores en el campo, conoció a Camilo, un indio de esa tribu, e inmediatamente se enamoró de ella. Con su dulzura lo saludó amablemente y se hicieron amigos, tanto que se frecuentaban de diario. Pasando el tiempo, los dos se enamoraron, pero como es de saberse, era un amor prohibido, dividido por las diferentes castas y clases sociales. Un día el padre se enteró del romance, y como Ángela estaba decidida a enfrentar su amor, lo mandó a asesinar de la forma más cruel, torturándolo y encadenándolo hasta morir, sin antes lanzarle una maldición con la ayuda del brujo de la hacienda. Tu destino será vagar por la eternidad, con estas cadenas que cargas ahora. Una vez que invité a mis amigos y llegamos a casa de la abuela, pues era su cumpleaños y fuimos aquella vez. Le conté la leyenda, y como todo joven curioso junto a mis amigos, nos aventuramos a investigar. Nos dirigíamos en mi auto a la vieja hacienda. El camino estaba muy feo y sin alumbrado público, pues según los hogareños de ese lugar lo abandonaron, pues dicen que desde esos acontecimientos empezaron a suceder cosas extrañas, como muertes repentinas, enfermedades, mala suerte y pérdidas económicas. Por eso la hacienda quebró. Bueno, nos dirigimos a la vieja hacienda llamada de Guadalupe. Pronto llegamos al lugar y con un mazo rompimos el candado del portón de la entrada. Nos adentramos con el auto y llegamos a la puerta principal de la entrada de la casa. Yo, como joven escéptico y burlándome de la situación, exclamé: ¿Ya ven? No creo que aparezca nadie, pero vamos a explorar. Nos adentramos a la casa. Se observaba toda sucia, llena de polvo, con un ambiente lúgubre, de odio y sobre todo de sentimientos de tristeza. Al bajar al sótano sentí claramente la vibra como si me hubieran transportado al pasado, con ese ambiente de odio, y en ese momento comprendí que tal vez ahí había sido donde pasó lo sucedido con aquel indio. Eran casi las 12 a.m. Les dije a mis amigos: ya vámonos, que estoy sintiendo mucho frío. A lo que ellos asintieron con la cabeza. Nos dirigimos a la puerta para salir de la casa, y claramente escuché unas cadenas como si arrastraran un baúl muy grande. Primero lo oía muy lejos, luego más y más cerca, cuando en ese instante un ventarrón de aire hizo levantar mucho polvo y tierra frente a nosotros. En cuestión de segundos tenía ante mis ojos la figura de un hombre con color de piel muy morena, alto, cabello largo, con unas enormes y largas cadenas que ataban su cuello y manos, mostrando quemaduras ante su piel. Noté la mirada de tristeza de aquel ser misterioso y sufrimiento en sus grandes ojos negros que alumbraban como la luz de la luna. En ese instante sentí como si me presionaran el pecho y caí al suelo perdiendo la conciencia. Desperté en el auto, ya rumbo a casa de la abuela, y cuando pregunté qué había pasado, me dijeron que no sabían, que solo actué muy extraño, ya que me quedé mirando fijamente el portón de la puerta por varios minutos y me desmayé. Después de contarle a la abuela lo sucedido, me dijo que vio el fantasma de la leyenda, el indio condenado por amar a una mujer blanca, y que solo yo lo pude ver porque es un pariente de mis antepasados, y en mis penas aún corre su sangre del indio enamorado. Espero que les haya gustado este relato de nuestra querida Lunita Azul, la bloquera del terror. En la descripción de este video está el link de su página de Facebook. Síguela. Agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón de suscripción, activando la campanita de notificaciones. Las brujas negras de Argentina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de testimonios reales y del señor Juan Carlos Solari. Un amigo me contó algo muy aterrador justo después de lo que yo viví. Resulta que al norte de Argentina, justo en la frontera con Bolivia, se encuentra una localidad en la provincia de Salta. Este lugar está rodeado de una intensa vegetación y animales, gracias a su clima tropical. Convergen muchas etnias o tribus asentadas en estas regiones, venidas del Amazonas desde tiempos remotos. Se establecieron comunidades primitivas que con el tiempo se han acrecentado en número y en asentamientos. También es un lugar que esconde muchísimas tradiciones y leyendas que tienen que ver con seres elementales y prácticamente de la brujería amazónica.
Sus pueblos étnicos, al estar en contacto directo con la naturaleza, tienen usos y costumbres milenarios que no han desaparecido con el tiempo, de tal suerte que aquí cobran vida las historias de extrañas leyendas acerca de brujas y personajes salvajes que atormentaron por siglos a los pobladores. Se dice que muchos humanos que han visto una auténtica y real bruja no regresaron jamás, ya que ellas los han consumido vivos. Es por eso que lo que a mí me sucedió esa noche es real, y ahora sé que no estoy loco. Vivo al norte de Argentina y el día 20 de enero del año 2019 trabajaba como guardia de seguridad y estaba en el barrio de Aeropuerto de Santiago Capital. Allí vigilaba unos departamentos en construcción que están sobre la costanera. Era una noche normal, pero a eso de las 2 de la mañana los perros estaban inquietos, como presintiendo al demonio, pues con su comportamiento me lo decían. Ladraban y aullaban aterrados, al mismo tiempo que no dejaban de mirar al cielo. Al notar eso, salí a dar mi recorrido, tomé mi linterna, cuando de pronto, justo al fondo y en la oscuridad, vi una mujer vestida de negro. Esta me vio también y entró a una de las construcciones que yo resguardaba. Me asusté, pues pensé que posiblemente quisieran dañar el edificio, o peor aún, grafitearlo. La alumbré con mi linterna y le grité que saliera de esa área, que no tenía autorización de estar allí. Le pregunté que cómo diablos logró entrar y no recibí ninguna respuesta. Ella me ignoró más y siguió caminando hasta subirse por la escalera justo al primer piso. Yo decidí seguirla para decirle que no podía estar allí. Al subir por la oscura escalera me invadió un escalofrío mortal, al grado que hasta se me puso la piel de gallina al comprobar que ya no había nadie. Mi perro más fiel, que me acompañó, empezó a llorar y a la vez esconderse tras de mí, como diciéndome que no la siguiera. Noté que el perro estaba desquiciado y al ver esa mueca de horror en su rostro comprendí que eso no era de este mundo. Y entonces bajé tan rápido la escalera como pude, pero ya era tarde. De repente este demonio con alas y un rostro podrido y putrefacto, en forma de mujer, se me apareció de frente. Era una mezcla de algo no humano que tenía una hilera de dientes tan filosos como nunca había visto nada. El miedo me invadió por completo. Sus pies no tocaban el piso, su rostro estaba seco, no tenía ojos, entonces me paralicé. Estaba a punto de darme un paro cardíaco, ya que mi joven corazón comenzaba a fallarme. Mi perro muy valiente olió mi muerte y me jalaba para que no la viera de frente. Y esta cosa no me tocara. Él no paraba de ladrar a pesar de estar al borde de la locura como yo. No le importaba y me seguía jalando. En ese momento cerré mis ojos y pedí a mi Dios Todopoderoso que me ayudara, que no quería seguir viendo eso. Casi sin aliento y con el corazón acelerado y a punto de morir de la impresión, mi perro comenzó a ladrar de nuevo, y cuando abrí mis ojos, esa bestia nocturna que emanó posiblemente del infierno, ya no estaba. Como pude, traté de salir de ese oscuro lugar, pues mi perro en ese momento estaba librando una batalla con algo desconocido para mí, y no le estaba yendo nada bien. Cuando este salió disparado hacia la pared, no lo pensé más y corrí como pude, y el mismo miedo rodé varias veces por las escaleras hasta golpearme en los escombros. Me incorporé, y ya sin fuerzas y aliento llegué hasta el otro puesto de vigilancia donde estaban dos policías que me vieron con una cara de asustado y me preguntaron qué pasó. Después de reponerme les conté de lo que vi y allí uno de ellos me dijo que él también vio eso días atrás. Estuve en su puesto de supervisión hasta que amaneció. Ya no quise volver más al mismo trabajo. Todo me cambió la vida. No sé qué era esa cosa porque anda allí asustando y peor aún, apareciéndose a altas horas de la madrugada. Me cuentan, ese lugar era un monte donde anteriormente hacían sus sacrificios las brujas y chupaban niños. Al día de hoy está comprobado que yo estaba cuidando en un lugar donde en fechas paganas estas bestias se reunían a devorar niños y a beber su sangre. Y esto continúa en fechas recientes. Dicen pobladores haber mirado a varias mujeres de cabello largo y cubiertas con ropas viejas hechas de fibras vegetales y pintadas de su cuerpo con líneas negras y blancas. Estas estaban gritando y bailando alrededor de una gran fogata, y junto con ellas
Había veladoras y cosas raras como hierbas y monos o animales sin tripas, sin sangre, ya muertos. De inmediato al ver la escena, comprendieron que eran reales brujas o curanderas. Sin embargo, algo no estaba bien. Una cosa les causaba escalofríos y un mal sentimiento. Decidieron entonces alejarse rápidamente de aquel lugar y al dar media vuelta escucharon detrás de sí una risa chillona y burlona que se escuchaba con gran fervor, tanto que sintieron escalofríos. Entonces uno sintió una mano que lo tomaba firmemente del hombro, que lo hizo voltear. En cuanto lo hizo, iluminó el rostro de lo que estaba detrás de él y su cordura casi se quiebra del miedo al sentir una corriente eléctrica recorriendo de lado a lado, de cabeza a los pies. Lo que estaba junto a él era una cabeza de cerdo con pardo pelaje, o como los jabalí. El cuerpo era el de una mujer con rasgos grotescos e infrahumanos. También vio a lo lejos a unas enormes aves congregadas alrededor de algo. Eran caranchos, aves rapaces y carroñeras que al ver a los campesinos corrieron por el campo y levantaron el vuelo pesadamente. De pronto, se comenzó a escuchar quejidos de alguien que agonizaba, hasta que pudo darse cuenta que el bulto que estaban devorando esas bestias brujas era un ser humano. Apenas dieron unos pasos cuando notaron que detrás de ellos estaban las brujas viéndolos fijamente. Sus cabezas parecían ser de animales, de cerdos y pavos. Escuchaban detrás de sí las risas burlonas y chillantes de aquellas apariciones. A veces lejos, a veces cerca. Sus nervios estaban crispados a punto de la locura. Pidieron a Dios que se las llevara. Habían también caballos muertos, ya con cientos de moscas rodeándolos, y apestaban. Parecía que tenían días de muertos. Ya habían pasado varias horas. Sin saber qué hacer, decidieron esperar escondidos a la mañana siguiente. Así pasaron las horas en medio de aquel horror. Por entre los árboles podían ver las luces de las veladoras, ir de un lado a otro, y a veces subían y bajaban. Escuchaban las risas chillantes y escalofriantes de las brujas a su alrededor. Oraban con fervor, esperando que en cualquier momento aquellas horripilantes apariciones los masacraran. Por fin llegó la luz del día y con ello su salvación. Durante el alba las brujas desaparecieron y se quedaron solos. Al pasar por un lado de los caballos, vieron con asco que tenían un aspecto putefacto. Estaban llenos de gusanos y moscas. Parecía que les chuparon la sangre y se comieron parte de su carne. En esas zonas era común que hubiera brujas y mujeres malditas que se consagraban a Satanás, e interminables orgías de sacrificios y cosas indecibles. Esas mujeres iban tras de uno, pero en distinta forma parecían volar, y no tenían piernas ni ojos. En cambio tenían una cabeza de cerdo y trataban de alcanzarte. También se acercaban otras sombras que tomaban la forma de aves enormes. Las enias que vivieron en esos lugares saben del poder y la fuerza de estas brujas, del demonio e hijas de la naturaleza, pero también de la oscuridad y el horror que emanaba de ellas. Y difícilmente, al escuchar yo de estas, comprobé que esa noche estuve a punto de ser su cena, o peor aún, que me robaran mi alma. Recuerda que la mejor forma de apoyar este canal es dejando tu like y un bonito comentario. Si aún no estás suscrito, recuerda darle fuerte al botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. El diablo quiso llevarse a mi hija. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De los eventos reales de la señora Kenia. En la descripción, el link de su canal de YouTube y su página de Facebook. Síguelo. Soy originaria de San Juan La Lana, Oaxaca, México, pero ahora yo vivo en la colonia México 86, de los cuartos en Naucalpan, Estado de México, y esa maldita bestia cegadora de vidas y sus múltiples ataques no cesaron. Mi experiencia con este ser es de angustia, de sentir desesperación, al grado que cuando despierto de madrugada siento que él me ve, que ha regresado de nuevo. Si tan solo viviera mi abuela Juanita, la bruja blanca, o Úrsula, la bruja pactada, él no atacaría de esta manera. Ya no puedo dormir como antes y ahora tengo actualmente 7 meses de embarazo de mi futuro segundo bebé.
La tengo que proteger hasta su nacimiento. No quiero que nos pase lo que viví en Oaxaca, cuando Belcebú reclamaba a mi primera hija, ni menos lo que pasó en Veracruz. Allí una señora conocida mía, que era bruja pactada, quien vivía en Córdoba, en el estado de Veracruz, con la cual conviví mucho cuando era también joven. Ella me contaba que podía transformarse en lo que quisiera, esto para lograr sus objetivos, así como en un perro o en un pavo gigante y salir a hacer sus maldades, que también podía meterse en los sueños de las personas para dominarlos y robarse a sus niños y después devorarlos en la oscuridad. Incluso entraba físicamente en casas de niños recién nacidos en los que desprendía su alma del cuerpo después de devorar su sangre. Prácticamente, a mi corta edad, el destino me ha cruzado en el camino de brujas, brujos, nahuales y hechiceros, así como chamanes, y el que no me aparta es del camino del mismo Lucifer, que ahora en mi nuevo embarazo ha regresado a impedir que se desarrolle este ser en mi interior. Pero gracias a Dios, ya sé cómo hacerle frente. Lo que recién escuché en mi colonia, Naucalpan, es de mi vecina, quien tiene una nena de 1 año y medio, y me dice que ella dormía a su nena en una cuna junto a su cama, y que siempre también a las 3 a.m., extrañamente la nena lloraba desesperada, solo que dormida, y en cuanto la acostaban en la cama de sus padres, ésta se calmaba. Pero un día, estaban despiertos en la cocina y a la hora que lloró la niña, entró el padre a su cuarto y alcanzó a ver la silueta de una fea y carcomida mujer junto a la cuna. Y en cuanto esta bruja se vio descubierta, se volvió una bola de fuego, no sin antes chuparle su sangre dulce, y desapareció. Después dice que la madre vio igual otra noche una bola de fuego venir directamente a su ventana, que ella sintió miedo, pues estaban solas, y se salió rápido y se fue con su mamá. Otra cosa que escuché fue de un chico que trabajaba con mi esposo. Como son músicos, por lo regular trabajan de noche y esa vez en que llegaron de trabajar, el chico estaba bajando los instrumentos para guardarlos. Cuando entró todo apresurado, estaba todo pálido y dijo que lo asustó una señora que estaba escondida en la casa de al lado, que estaba como agachada detrás de unas plantas y que lo estaba viendo, y esta no tenía ojos ni piernas, era como un tronco humano. También otra vecina me contó que cuando ella tenía a su niño chiquito, en las noches como escuchaba que en el techo de su casa arañaban y pisaban con mucha fuerza, como queriendo entrar por arriba, a ella le daba mucho miedo y hasta que bautizó a su hijo dejó de pasar eso. En la casa donde vivimos, actualmente llevamos ya casi 4 años, es una casa sola que rentamos. Vivo con mi nena de 5 años y mi esposo, como ya les comenté, es músico y trabaja más que nada por las noches, y siempre que él está aquí, duermo súper bien. Pero cuando sale a trabajar, o como ahora que tuvo que salir a otro estado, no duermo casi nada, y mi nena dice que tiene sueños extraños. Otra cosa que acabo de recordar es que cuando mi nena, quien tiene el don de la luz y platica con los muertos, tenía casi 3 años, dormíamos junto a un closet y se quedaba abierto un espacio. Entonces un día mi esposo se fue en la noche y me quedé con la nena ya en la madrugada. Escuché un ruido extraño, como un animal adentro de la casa, y me desperté. Justo allí vi como alguien jaló a mi niña de la cama y fue a caer en medio del closet y comenzó a llorar. Para ese entonces ella ya hablaba y decía que esa bestia tenía unos ojos rojos y un cuerpo horrible y estaba escondido en el closet. Como pude y armándome de valor lo cerré, y también allí hay una bodega vieja en la propiedad donde vivimos, llena de polvo y cosas, y mi hija dice que ahí dentro vive una señora que le pedía ayuda, pues que el maligno le quería arrebatar su alma. El día viernes a las 3 de la mañana me vino a visitar en mi patio un gato negro grande, gordo, al cual nunca había visto en mi vida, y por más que lo asustaba no se movía. Tenía los ojos y caras como de un humano. Hace también 1 año y medio me vinieron a tirar un trabajo a la puerta de mi hogar en una bolsa negra, el cual contenía fruta, dinero y animales muertos. Y en ese momento que salí, vi a una señora que se hizo pasar por vendedora de tamales y dijo que esa bolsa era para nosotros y se marchó. Al abrirla toqué trabajo y de allí mi vida cambió al grado que casi nos separamos. Nos enfermamos y quedamos sin dinero,
Por cualquier motivo, el mal quiere destruir a mi familia. Amigo Chemo San Juan, pues esto comenzó de nuevo hace ya 8 días exactos, cuando mi esposo se fue a otro estado a tocar. La primera vez amanecí con 2 moretones en la pierna, como si me hubiese golpeado contra algo. Después, a los 2 días, en el vientre, donde se nota mucho mi embarazo. Tenía arañazos como 3 grandes de una garra y me causaba molestias y dolor. Con esto, desde que comenzó diariamente, me despierto justo a las 3:33 de la madrugada. Y de ahí ya no puedo dormir absolutamente nada hasta que no salga el sol o canten los gallos. Porque me siento que de nuevo ese demonio reclama a mi bebé que está a punto de nacer. Espero en Dios que con las 12 verdades del mundo, las pulseras de San Benito y el agua bendita, así como las protecciones que en este grupo me enseñaron, pueda yo proteger a mi familia y que la paz regrese a mi hogar. Mil gracias. Recuerda visitar el espacio de mi amigo, el oficial Chemo San Juan. En la descripción del video, el link de su página y canal de YouTube. El campesino que quedó loco al enfrentarse a unas brujas. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Elena Coronado. Ese día el señor Tomás tenía la presión de terminar de sembrar sus campos de maíz, y era tal su necesidad por hacerlo que no medía el peligro y menos la zona alta de las montañas que tenía que atravesar para llegar de regreso a su casa. Ese día la noción del tiempo le ganó. Todos sus amigos de él se despidieron y este buen campesino continuó trabajando un poco más hasta que por lo oscuro de la noche ya no veía ni sus manos. Fue allí que detuvo su trabajo. Como pudo se apresuró, tomó el machete, su morral y salió a toda prisa, pero ese era un camino muy accidentado, de enormes barrancas, valles, cuevas y piedras que le imposibilitaban avanzar. Esto que les cuento pasó en un pueblo llamado Escobedo, justo en el estado de Querétaro, en México, hace 35 años, y le sucedió a mi suegro. Un gran campesino de 1,80 m de altura, 90 kilogramos de peso. De hecho, él era un gran hombre fuerte, responsable, además de muy trabajador. Pero lamentablemente sufrió un accidente de esos pocos creíbles que al día de hoy los familiares no damos crédito de lo que le ocasionó. Aquella vez más y más se hacía tarde. El camino estaba difícil para él. A pesar de que era experto, parecía que el bosque cobraba vida y lo quisiera perder. De pronto unas extrañas luces como antorchas alumbraron el cielo e iluminaron su paso, y cuando reaccionó, ya estaba justo al filo de un profundo pozo. Apenas y lo alcanzó a mirar de reojo. Esas extrañas luces estaban zigzagueantes y corrían de un lugar a otro. Eran raras y hasta mi suegro jura por Dios que en ellas escuchaba risas. Estas extrañas bolas de fuego cada vez volaban más y más cerca de él. El pobre suegro comenzó a tener miedo, pero ya era tarde, pues un par de manos en la oscuridad lo sujetaron de los pies y en unos segundos lo elevaron por los cielos a considerable altura. Cuando las tuvo de cerca, notó sorprendido que esas cosas eran unas reales y auténticas brujas chupasangre. En su metamorfosis de bolas de lumbre, las cuales se lo peleaban para matarlo, pues había rumores que algunas de estas bestias devoraban hombres y animales, y él estaba destinado a correr esta misma suerte. A pesar de que don Tomás era un peso considerable, esta bruja que lo capturó para nada lo soltaba, y con sus garras más y más lo aprisionaba, y a punto estaban de llegar a su destino cuando Tomás se encomendó a Dios y no se dejó morir. Resulta que increíblemente, quién sabe de dónde sacó más fuerzas sobrehumanas y de varios certeros golpes noqueaba a las brujas que lo querían destrozar. Él jura que eran en verdad muy feas y que casi lo mataban, pues lo lastimaron considerablemente, y los gritos que estas bestias emitían eran desgarradores, capaz de volver loco a cualquiera. Cuando ya estaban por dejarse morir, mi suegro Tomás lanzó su último suspiro, forcejeó con esta bruja que estaba ya convertida en una horripilante ave, y de pronto se cayó de las garras de esa bestia putrefacta y rodó por el cerro para posiblemente morir en el abismo. De allí lo perdieron de vista estas bestias, ya que cayó entre unas rocas y unos arbustos donde desapareció. Como faltaba poco para el amanecer,
ya no lo siguieron buscando esas aberrantes brujas. Por eso se resignaron a perder esa madrugada su apreciable cena. Como mi suegro ya no llegó esa noche a su pobre casa, los familiares muy asustados salimos en su búsqueda y ya con varios vecinos acudimos a diferentes lados hasta que pasando el mediodía, alguien en lo profundo de un pozo escuchaba risas y carcajadas que no eran comunes en esa parte del cerro, hasta que su curiosidad los llevó a ver de cerca y se dieron cuenta que era el señor Tomás, quien estaba desnudo y con muchos golpes en su cuerpo, y este ya había perdido completamente la razón, pues decía incoherencias. Como pudieron lo sacaron del profundo pozo y comenzó a relatarle su historia de que 4 brujas se lo quisieron comer, y este las golpeó ferozmente para luchar por su vida, hasta que las venció y se estrelló en unas piedras, pero gracias a Dios no murió. Lo llevamos inmediatamente al médico y este nos dijo que mi suegro perdió la razón de un fuerte golpe en su cabeza y por una gran impresión de algo que le quitó el habla y lo sugestionó. A raíz de eso sufrió la pérdida de la razón. Ella jamás volvió a ser el mismo y nunca dejó de exclamar que él con sus propias manos venció a esas asquerosas brujas que le querían succionar el alma y la sangre en los cerros de Querétaro. Su familia, así como su esposa e hijos, perdió el interés por él. Ya no lo apoyaron en su tratamiento psicológico y de allí se fue a vivir a las calles de la Ciudad de México. Yo hablé con mi esposo, pero este decía que era una carga para todos. Quienes lo conocen no dan crédito de la fuerza descomunal o sobrehumana que el pobre de mi suegro posee, que no es común en un ser humano de su condición. Dicen que él adquirió este superpoder sobrehumano al encomendarse a Dios y a luchar por su vida el día que las brujas casi lo devoran. Él camina sucio y hasta sin zapatos por las calles de la ciudad, pero de vez en cuando es contratado por traileros para descargar su mercancía, pues él solo es capaz de aguantar su propio peso con una mano. Como pago recibe alimentos, ropa o a veces dinero. Su vida ya no será la misma después de arriesgar su vida esa noche en que estos demonios lo quisieron destrozar. Y ahora solo esperamos en Dios algún día su familia tenga noticias de él. Y si te lo topas, ayúdalo por favor y comprende que él no quiso estar así. Hemos llegado al final de este episodio. Si tienes una historia que contar, puedes enviarla al correo del canal para que sea narrada en este espacio. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu pulgar arriba y un comentario. Si aún no estás suscrito,